La civilización floreció en una de sus primeras cunas, el subcontinente indio, de una forma bastante utópica. El asentamiento del Valle del Indo ofrecía una estructura social idílica, en la que apenas había segregación entre su población por motivos de color, credo, género o situación económica. Pero tras el misterioso colapso de la civilización a orillas del río Indo, surgió una nueva estructura social con el surgimiento de los reinos Arya en las llanuras del norte, con un nuevo sistema de castas para separar las diferentes sectas de la población y una disminución masiva del estatus de la mujer en la sociedad. El patriarcado introdujo muchas costumbres espantosas. Bienvenido a Naughty History, y hoy averiguaremos qué costumbres espeluznantes eran normales en la antigua India. Cuando los griegos llegaron al subcontinente indio, durante la campaña de Alejandro, la tierra los fascinó tanto que muchos de ellos se establecieron en las llanuras y montañas del norte. Se sorprendieron al descubrir que el concepto de esclavitud no existía en la civilización india como lo hacía en Grecia. Sin embargo, eso no significa que el subcontinente indio no tuviera sus propios demonios. El sistema de castas fue y sigue siendo una de las prácticas de segregación más espantosas que ha sobrevivido incluso en los tiempos modernos. Los intocables, o ashuts, eran los marginados sociales de la antigua sociedad india que se vieron obligados a vivir al borde de la civilización, pero nunca a ser parte de ella. Estaban restringidos a trabajar solo en los trabajos más bajos, se les pagaba mucho menos que el salario mínimo para sobrevivir y estaban sujetos a ser castigados a voluntad por las clases altas. Irónicamente, los intocables no se les permitía tocar a personas de otras comunidades, pero a la clase alta se le permitía golpear, azotar, despellejar y colgar a los intocables hasta la muerte si lo consideraban necesario. Los hombres y mujeres de esta clase eran responsables de realizar trabajos esenciales como desinfectar inodoros, limpiar desagües, destapar alcantarillas, limpiar calles y deshacerse de los cadáveres de animales, y oficios más serviles que otras castas consideraban sucios, contaminados e indignos. En los primeros siglos del establecimiento del sistema de castas, a los hijos de los intocables se les permitía educarse y calificar para mejores trabajos, pero luego este sistema se volvió hereditario. Pero, ¿cómo cambiaron las cosas tan radicalmente después de la caída de la civilización del Valle del Indo? Abróchate el cinturón, porque esta historia tiene algunos giros. La caída de la región del Valle del Indo condujo al surgimiento del periodo védico. Los sabios fundadores de esta era propusieron un sistema de jerarquía social para distribuir las responsabilidades entre los ciudadanos. La llegada de Aryas a India marcó una reforma social que dejaría una huella en la sociedad india para siempre. Las profesiones y las descripciones de los trabajos eran mucho más simples en ese entonces, y este nuevo desarrollo socioeconómico estaba destinado a ayudar a la asignación de salarios, estatus social y privilegios que pueden venir con la profesión de elección. A las personas se les asignaba su casta en función de la profesión que practicaban. Con el paso de los siglos, la lucha política entre las clases altas comenzó a afectar a otras clases. Este conflicto condujo a la degradación del sistema de castas y la libertad de uno para poder elegir una carrera por su propia voluntad. Los intocables, que ya estaban en el fondo del barril, fueron de peor en peor. El nuevo sistema hereditario hizo las cosas más estrictas y empujó a los intocables más lejos de cualquier reconocimiento social. La única diferencia entre el rechazo de los intocables en el subcontinente indio y la esclavitud en el oeste era que los intocables no eran propiedad de nadie, pero no se les trataba mejor. Desafortunadamente, la etiqueta de propiedad cayó sobre el cuello de las mujeres, que también perdieron muchos derechos con el paso del tiempo. En la India antigua, Swayamvar era originalmente una práctica para permitir que las mujeres eligieran a sus maridos. Sin embargo, más tarde, la mayoría de los textos religiosos se refirieron a las mujeres como una propiedad de sus padres. Tenían la última palabra sobre quién era su esposo y con quién las hijas podían casarse. Swayamvar se orquestó como una ceremonia en un momento propicio, donde el padre de la futura novia invitaba a los posibles pretendientes. Después de quizá una prueba o presentación de pretendientes, la futura novia transmitiría sus intenciones sobre a quién le gustaría elegir como su pareja de por vida. Esta práctica era más común en las familias reales y nobles, pero rara vez ocurría entre la gente común de la antigua India. La idea de que la mujer sea propiedad de sus padres antes del matrimonio y luego de sus maridos se solidificó en la sociedad. La agencia de toma de decisiones fue despojada de las mujeres y se convirtió en un derecho de sus padres. Las novias se transmitían como un activo negociado en un trato. La práctica de Swayamvar continuó hasta los albores de los tiempos modernos. Sin embargo, muchas familias en la sociedad india aún imponen los deseos de los padres a sus hijos.
Había otra horrible desventaja de que las mujeres fueran tratadas como una propiedad y no como una persona propia en la antigua India. Como se suponía que serían propiedad de su padre y más tarde de sus maridos después del matrimonio, la muerte prematura de su marido les causaría una crisis de identidad. Bueno, al menos eso es lo que consideraba la sociedad india. Tenían opciones limitadas después de enviudar, tendrían que renunciar a vivir una vida a la que estaban acostumbradas y rechazar todos los placeres que ofrece el mundo, hasta los colores y la buena comida, pero esa opción no siempre estuvo disponible. Lo más probable es que las viudas se vieran obligadas a seguir a su esposo en el más allá, muertas o no. Las viudas serían empujadas a la fuerza a la pira ardiente de su difunto esposo, pateando y gritando para que les prendieran fuego. La práctica de sati surgió en los registros históricos durante la época del Imperio Gupta entre 320 EC y 550 EC. Sin embargo, se cree ampliamente que la práctica existe en la India desde hace mucho más tiempo. Los incidentes de sati se registraron por primera vez en Nepal en 464 EC y más tarde en la India central moderna en 510 EC. Luego, la práctica se extendió a Rajasthan, donde ocurrió la mayor cantidad de casos de sati a lo largo de los siglos. Inicialmente la práctica de sati se limitó a las familias reales y solo más tarde se extendió a las castas inferiores, volviéndose ampliamente practicada en toda la sociedad. Las cosas solo empeoraron durante la época medieval, con las frecuentes invasiones de invasores y conquistadores islámicos del Medio Oriente. Intentaron maltratar, esclavizar y convertir por la fuerza a las viudas hindúes de guerreros, soldados, generales y reyes muertos por igual. Para salvarse de un resultado tan sombrío, estas mujeres preferían prepararse para la autoinmolación tan pronto como comenzara la batalla, en caso de que su ejército perdiera o se rompieran las puertas de las ciudades. Aunque se trataba de un acto de autosacrificio, tales incidentes fueron utilizados por personas religiosamente celosas para propagar y defender la práctica forzada de sati. Esto llevó a que la práctica alcanzara su punto máximo durante el periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII. Hasta 1000 viudas fueron quemadas vivas cada año en India y Nepal. La práctica también se extendió durante este tiempo a países como Fiji y Vietnam. Las mujeres de la India antigua tenían solo dos opciones como alternativa a estar casadas con un hombre, pero llamar a estas otras formas de vivir una opción es un poco exagerado, porque llamarlas opciones sugiere que estas mujeres tenían una agencia de elección, y claramente ese no era el caso. Las doncellas divinas o devdasi eran mujeres que fueron casadas a la fuerza con una deidad a una edad preadolescente por sus padres. Esta explotación institucional de las mujeres estaba dirigida a familias social y económicamente desfavorecidas, a las que se les pedía que enviaran a una de sus hijas adolescentes al servicio de Dios, a veces a cambio de una remuneración. A estas chicas no se les permitía casarse normalmente, ya que supuestamente estaban casadas con el templo. Lo que realmente significaba era que estaban obligadas a servir a los sacerdotes y a los reclusos del templo, sin importar lo que pidieran, y a veces tales servicios se extendían a los señores locales y otras personas influyentes vinculadas al templo. Estas mujeres eran esclavas de los sacerdotes y el clero y fueron explotadas de todas las formas imaginables desde el día de su admisión en el templo hasta su muerte. Sorprendentemente, esta práctica todavía existe en el sur de la India. City brides o nagar vadus se consideraban abiertamente cortesanas y el título generalmente lo ostentaba la cortesana más bella y talentosa de la ciudad. De hecho, se realizaron concursos de belleza para seleccionar a la próxima City bride. A diferencia de una doncella divina, City bride fue honrada y reverenciada entre los ciudadanos de la ciudad. Sin embargo, ella todavía era una ramera. Dicho esto, sus servicios íntimos eran ridículamente caros, por lo que solo los altos mandos de la ciudad, los generales, los reyes y los emperadores podían permitirse su tiempo. City brides también interpretaría música, danza y otras artes teatrales para la ciudad en ceremonias, eventos y ocasiones especiales. Amrapali, la amante del emperador Bhimsar, fue quizá la novia de ciudad más famosa de la historia de la India. Más tarde, se convirtió al budismo después de recibir a Buda tras la destrucción de su ciudad por cortesía del hijo de Bhimsar, Ajatasattu. ¿Crees que nos perdimos de alguna costumbre o ritual espeluznante de la antigua India? Dinos en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver Naughty History.